Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia sueños. Claro, conecta más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos todos. 22 horas, estamos en vivo. Nos pueden seguir por Facebook o YouTube de Vera a su manera. También en Vito TVO, gracias por la confirmación de que podemos ir hora y media. Canal 15 en Stream TV Cable o 709. En DirecTV, el canal 194. Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Emitimos desde Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para las plataformas digitales. Reprises mañana en RTU 6 de la mañana. No seas malito, pásame mi jarro de agua. Se me secó la garganta y sabía que se me venía la tos. Gracias. Eso no estaba previsto entre las obligaciones de los invitados. Les dije que el reprise es mañana en RTU. La radio que nos retransmite es Candela con K en Manaví, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, igual, 89.3 FM. En vez de detenerme a explicarles la mecánica del debate, que me consumiría gran parte del programa, van a ver ustedes su característica. Hay alternabilidad entre quienes tienen una u otra posición. Hay el mismo tiempo límite
para cada intervención de uno y otro lado. Cuando falten 10 segundos para que concluya su tiempo, me oirán a mí decir 10 segundos, y a lo que haya concluido el tiempo, simplemente cortaré. Lo que falte por decir lo pueden decir en la siguiente intervención. Pero antes, alguien de casa hoy día cumplió un desafío excepcional que les pido a ustedes me disculpen el orgullo de compartir tanto a mis invitados como a mis seguidores, televidentes, oyentes, aunque no lo van a ver mucho. Nuestro director de cámaras aceptó el reto de caminar sin zapatos, descalzo, sin medias, sobre vidrio. Eso a propósito del invitado especial que tengo en Veraz por la Posta el sábado 22 horas, que ya antes estuvo en cambio el programa del día de la noche aquí. Del lanzamiento de su libro que se llama Transformarse o Morir, Joaquín Ceballos Maquiavelo, y de la maravillosa historia de una persona como él, líder gremial, presidenciable, ministro de Estado, que cayó en las drogas, cuestión que él no rehúye contar en ningún momento, y que luego del abismo le permitió reaccionar no solo para salir, sino para dedicar el resto de su vida a que otros salgan también. Parte de ese proceso es esto que le van a ver hacer a Edwin Castro. ¿Tanto tiempo sin apuro? ¿Y ves cómo lo hace la media? Sí, él le gustó. Extraordinario. Bueno, eso fue en el set de grabación de Veraz. Lo hizo 2 veces y como ustedes ven, salió incólume. Dejemos a un lado la digresión. Es vital conocer la posición de nuestros invitados sobre el tema convocado. Sobre mi costado derecho están quienes son favorables al sí, sobre mi costado izquierdo quienes son favorables al no. Y en el sorteo que hice previamente delante de ellos, correspondió abrir con sus primeros 2 minutos al doctor Carlos Larrea. Bienvenido, explíquenos por qué sí ante la consulta del Yasuní. Muchas gracias. Yo votaré por el sí, principalmente porque considero que es una oportunidad histórica para que nuestros hijos y nuestros nietos, para que las futuras generaciones tengan un país en el cual puedan desarrollarse con una vida digna. El Ecuador es un país con una enorme, gigantesca dotación de recursos naturales, con un patrimonio único en el mundo, con la Amazonía, con el Parque Nacional Yasuní. Es uno de los 5 países más biodiversos del planeta y el Parque Nacional Yasuní es en realidad el lugar conocido con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, esta riqueza está amenazada. Después de 50 años de extracción petrolera, no hemos conseguido el desarrollo, la pobreza todavía afecta a 1/3 de los ecuatorianos, y el problema principal es que el petróleo se está agotando. En muy poco tiempo, en el 2027, el Ecuador se convertirá en un importador neto de petróleo. Necesitamos una forma de vivir en el futuro, y esa forma de vivir solo está basada en la biodiversidad. Si no conservamos la biodiversidad, corremos el riesgo de tener un país difícilmente habitable para las futuras generaciones. Muy gracias, doctor Carlos Larrea. Sus primeros 2 minutos, ingeniero Fernando Benalcázar. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Yo voto por el no, porque considero que el Ecuador es un país, sí, con áreas megadiversas, como el caso del Yasuní, pero a la vez ha brindado la oportunidad por más de 30 años de manejar actividad petrolera en varios bloques, más allá del campo ITT, bloque 16, bloque 31, bloque 14, en donde hemos logrado conjugar el tema ambiental con el tema social y con el tema económico, conceptos básicos de algo que todo el mundo conoce como desarrollo sostenible. Evidencias de eso están en haber producido más de 400 millones de barriles, haber generado ingentes ingresos para el Estado ecuatoriano a lo largo de todos esos años. No ha muerto nadie, no se ha dañado el entorno y hemos adquirido un rol muy importante en estricto cumplimiento con las leyes ambientales, que es el buen manejo ambiental y de las comunidades vecinas inmediatas. Y eso nos ha permitido llegar donde estamos. Creo que es una oportunidad única el continuar produciendo $1.200 millones anuales
o 903 millones de dólares en el 2021. Y seguir en un proceso muy lejos de decir que de aquí a 4 o 5 años se acabe el petróleo. Las proyecciones, el país puede tener fácilmente entre 700 y 800 millones de barriles en futuras reservas y recursos a seguir desarrollando. El Ecuador no puede darse el lujo, siendo un país pobre, de decir queremos dar un mensaje al mundo, queremos ser pioneros, queremos ser únicos. Dejémosle a Suecia, dejémosle a Noruega, dejemos a los países ricos esa responsabilidad de ser pioneros. Nuestro país puede aportar de diversas maneras, de diversas formas, pero primero está el ser humano, el desarrollo económico, más allá de la naturaleza. Gracias, ingeniero Fernando Benalcázar. Sus primeros 2 minutos, Natalia Roca. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada tenemos que poner sobre la mesa la innegable realidad de una emergencia climática. Ya no solo estamos hablando de un cambio climático, sino de una emergencia climática global a la que le tenemos que hacer frente todas las naciones y todos los seres humanos, sí, unidos, no unidos, con políticas públicas, etcétera. Hablamos de que es proporcional la pérdida de biodiversidad y el aumento de las temperaturas en la Tierra. Eso está en las fuentes científicas, BioStripes se llama. También la pérdida de agua dulce justamente está relacionada con la pérdida de biodiversidad. Esto es algo que el Ecuador haría tangiblemente, concretamente, para no liberar 40.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y también justamente para remediar y capturar todo este carbono que están generando las empresas industriales, digamos, ¿no? Entonces, los servicios ecosistémicos entre la captura de carbono también está el aire limpio, el agua limpia, el agua subterránea y superficial, la regulación de las temperaturas, la polinización, que obviamente no vamos a hablar de cifras porque sí, Europa le ha puesto un valor, pero nosotros no estamos justamente sosteniendo de que la vida no tiene precio, la biodiversidad y las vidas de los pueblos y nacionalidades en aislamiento voluntario no tienen precio. También las de los quichos, los guaraní. También hablemos de que sí han muerto, de hecho ha habido 2 etnocidios, los de Tetetes y los azahuaris, que son justamente 2 bloques petroleros que cruelmente se han llamado así. Entonces sí, se ha habido muertes con respecto a esto, ¿no? Entonces la medicina, la ritual, el alimento y también la importancia espiritual en la cosmovisión indígena, que es justamente lo que estamos hablando de lo intangible. Este es el territorio vivo, es la pertenencia, la identidad, no solo como los pueblos amazónicos, sino como Ecuador. Gracias. Su tiempo terminó. Jeremy Usca, estudiante de la UES, tiene sus 2 minutos. Bueno, primero, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Como joven, siento que justamente es a nosotros a los que más nos debe preocupar el futuro de lo que ocurre en el Yasuní. Lo que ocurre en el Yasuní, lo que se decida en esta elección, va a definir el futuro, no solo por el tema medioambiental, sino el futuro desarrollo de las juventudes en este momento. Y es por eso que tengo 5 motivos por los cuales yo estoy votando por el no en estas elecciones. Primero, porque es una consulta atemporal. Nos están preguntando por algo que es confuso para la mayoría de la población y que se está preguntando después de que el daño ha ocurrido. Se nos está preguntando justamente si queremos mantener el petróleo y se habla del daño ambiental, pero no se nos dice que el daño ambiental ya fue realizado. Y el segundo punto justamente va por allí, el daño ambiental. El daño ambiental que hay en el tema del Yasuní es ínfimo, es mínimo comparado con los que nos quieren hacer ver. Justamente, y gracias a mi universidad, logramos hacer más o menos un cálculo aproximado de cuánto sería. Entonces tenemos que son 1 millón de hectáreas. Y a escala vendría a ser este punto blanco que está aquí, que son las 100 hectáreas, que es el 0.01% del Yasuní que ha sido ya explotado desde que comenzó los trabajos. ¿Pero eso qué significa? Significa que eso ya sucedió, ya se explotó y el daño ya fue causado. De ahí los otros 3 motivos son más bien económicos, enfocándonos primero en que no podemos poner en juego 48.000 personas que tienen trabajo, que significan familias, que al día siguiente de la consulta se les va a decir, ustedes quedaron sin empleo. Y de allí tenemos el tema de lo que sería el efecto de la balanza de pagos, que implica dejar de recibir dólares producto del Yasuní. Y por último, estaría lógicamente el tema fiscal, que se puede solucionar por ahí, dicen que con 2 puntos de IVA, etcétera. Y puntualmente, volviendo al tema del empleo de esas personas, 10 segundos. La consulta lo que dice es que cuando comience se vote que sí o no, el resultado va a ser a partir de un año, pero para la petrolera que tiene que sacar las instalaciones. Pero las personas que están trabajando allí al día siguiente, pues quedarían afuera. Su tiempo culminó. Una breve explicación, inclusive a mi equipo de producción. Tengo reportes de que al inicio
cuando yo estaba hablando, felizmente cuando no estaban hablando los demás, en DirecTV Canal 194 tuvimos problemas de audio. Esta vez no me voy a arriesgar a decir por qué fue, se corrigió enseguida, pero felizmente nuestros televidentes, oyentes y seguidores son tan susceptibles que ni bien hay en su señal un problema, me lo reportan. Disculpen, espero que se haya subsanado. Lo siguiente, permítanme presentar a los invitados. Fernando Benalcázar es un profesional con 32 años de experiencia en la industria extractiva internacional, ha estado en 3 continentes trabajando en este tema. Natalia Roca es realizadora audiovisual, se define como buscadora de justicia ambiental y defensora de los derechos humanos universales. En el caso de Jeremy, es estudiante de economía de la UES, ¿verdad? Sí, estudiante de economía. Y Carlos, si usted no me mandaron su biografía más allá de lo que dije de la Universidad Andina, entonces en 2 líneas deme sus antecedentes. Bueno, soy profesor de la Universidad Andina, tengo un doctorado en economía política en York University, un postdoctorado en Harvard, soy miembro del panel científico masónico y fui coordinador técnico de la iniciativa Yasuní Tate. Mil gracias y mil disculpas a ustedes de haber comenzado por ahí. Segunda ronda es en el mismo orden, pero solamente es 1 minuto. Ustedes lo pueden emplear para lo que a bien tenga, ampliar lo que ya dijeron o replicar lo que se ha dicho. Adelante, doctor Carlos Arrea. Bueno, muchas gracias. Yo quiero referirme al tema del empleo que ha sido mencionado. Y solamente quiero mencionar que por cada empleo que genera el petróleo en Ecuador, de acuerdo con los censos, el turismo genera 25 puestos de trabajo, que son sostenibles en el largo plazo y son estables. En la Amazonía la relación es de 5-1. El petróleo representa menos del 1% de la fuerza de trabajo en Ecuador porque es un producto capital intensivo, primer punto. Segundo punto, la cifra de los 1.200 millones de dólares de pérdidas para el Estado es pura fantasía. Esa cifra es absolutamente insostenible, está basada en un precio del petróleo que no es real. Se habla de 55.000 barriles diarios. Aquí tenemos los datos que Petroecuador entregó a la Corte Constitucional. Ellos en pocos años estarán produciendo apenas 20.000. En el año 2024 producen 47.000. 10 segundos. Lo que baja a 37.000 el año siguiente. Por consiguiente, el ITT en realidad es un campo en proceso de cierre. Gracias, su tiempo terminó. Su minuto siguiente para la intervención que corresponde a Fernando Benalcázar. Gracias. Quisiera que enfoquen este gráfico. Cuando los números que se acaban de hacer referencia solo toman en cuenta, coincidiendo con la curva presentada, lo que está en verde, que son las reservas presentadas en la parte correspondiente a la Corte Constitucional, pero el anexo de la misma, que no fue tomado en cuenta, demuestra cuánto más y la proyección que se tiene de los recursos para los próximos 20 años. Esto queda absolutamente claro. Ese es el perfil del campo ITT. Y con respecto a decir que es una mentira lo de los 1.200 millones de dólares, quisiera que por favor le enfoquen esto con mucho cuidado y ustedes van a ver perfecta y claramente que estamos hablando que los 1.200 millones de dólares auditados corresponden al año 2022 y 903 al año 2021. Y la matemática es sencilla. 10 segundos. Son 50.600 barriles al precio promedio de 82.75 menos gastos operativos. Nos permiten quedarnos con 1.170 millones, que son 1.200 millones auditados. Gracias. Natalia Roca, corresponde su siguiente minuto. Sí, yo creo que estamos mirando a esto al revés, estamos mirándolo desde un enfoque totalmente depredador, totalmente codicioso, justamente cuando tenemos que mirarlo al revés, cuando tenemos que decir, en Galápagos hay oro, vamos a explotar Galápagos aunque sea patrimonio de la humanidad, como en el 43 se propuso esa locura, ahora lo vemos como una locura. Entonces justamente estamos viniendo ya desde el futuro, estamos escuchando a los hermanos Guarani, estamos escuchando a Alicia, estamos escuchando a Nemo, estamos escuchando a Patricia, estamos escuchando a las personas afectadas y que han sido afectadas directamente en estos territorios por la explotación petrolera. No es solo las muertes, no es solo las enfermedades, es la trata de personas, es la desmembración del tejido social. No podemos seguir siendo un país producto y seguir sacrificando vidas, cuerpos y territorios que son menos o más valiosos que otros. ¿Ya? Entonces de eso se trata, de que ya no vamos a ser ni un país producto ni que existan territorios de sacrificio. Eso, gracias. Su siguiente minuto, Jeremy Usca. Bueno, primero, no hay evidencia de que hay un sacrificio, un etnicidio dentro del Yasuní. Y puntualmente, en el caso de la única comunidad que se encuentra, hay 7 comunidades, por lo que tengo entendido, que están aquí en el mapa de cómo está el tema del ITT. La comunidad
Liamancha, que es la que está justamente en esta parte de aquí, que coincide con el bloque 31 y el 43. Esa comunidad, cuando se comenzó la explotación, la mayoría de la población apoyó justamente el tema de permitir que entre Petroecuador a esa instalación. Y más allá de eso, está el tema de que están trabajando ahí. Hemos logrado que esas personas hayan formado parte de la cadena de valor de Petroecuador. Es decir, hay 48.000 empleos de las comunidades, y no solo eso, sino que lógicamente hay división, es lógico, y creo que justamente Natalia lo ha mencionado en otras entrevistas, hay división entre la comunidad, pero es normal en una comunidad que haya personas que están a favor y que estén en contra, pero si la mayoría está a favor, ¿por qué tomar a una minoría para hacer referencia de lo que está sucediendo en el Yasuní? Bien, otra vez una explicación para el equipo de producción. Otros reportes que tengo me dicen que también, y lo dice mi CM, mi Community Manager, que también al principio el problema de audio, felizmente solo cuando yo hablaba de pie y vine para acá, estaba en Facebook y YouTube. Es decir, que nosotros somos los que estuvimos generando algún problema. Ojo, chequeen eso. Ahora sí, establecidas las posiciones iniciales de los 4 invitados, yo voy a hacer una pregunta a cada uno. De paso, hago de moderador más que de entrevistador, pues eso no significa que haga de mudo, pues. ¿Cómo pretende hacer el CNE? ¿Ok? Ojalá hayan modificado eso para el reglamento que van a hacer. Y desde luego tengan un comunicador, un periodista, que sea lo que yo no soy, imparcial. O tenga una posición equidistante. Andrea Bernal, por ejemplo, para solo mencionar el caso más conocido. Pero no ofendan a la persona que ponen a moderar un debate como si fuera un robot, a tomar tiempo y dar la palabra y como si fuera un idiota. ¿Ok? Todo el mundo tiene un sesgo, tiene una carga, tiene una tendencia, tiene una simpatía, hasta en la sonrisa, hasta en la manera que habla, hasta en el tono de voz, ante la forma en que mira. Entonces tampoco conviertan en eunucos a los moderadores. ¿Ok? Aclarado aquello. Doctor Carlos Larrea, usted dijo que usted quiere que en el futuro tengamos una vida digna. Defienda y explique qué entiende por una vida digna. 1 minuto. El Ecuador es un país en el cual el 35% de la población no puede satisfacer sus necesidades humanas, vive bajo la línea de pobreza ahora, después de 50 años de extracción petrolera. Casi la mitad de la población sufre de un empleo deplorable que se llama subempleo técnicamente. No hemos logrado alcanzar esa vida digna. El desarrollo es el proceso que nos conduce a eso. Y una vez que se agote el petróleo, en el 2027 seremos un importador de petróleo, un importador neto de petróleo. Nosotros necesitamos un sustituto, necesitamos un lugar en el mundo. Y el único patrimonio sustentable que tiene el país hacia el futuro es ser un país megadiverso. 10 segundos. Desde ese punto de vista, pienso que actividades como el turismo, como el bioconocimiento, son esenciales para el futuro del Ecuador. Gracias, doctor. Destruir el Yasuní sería inaceptable. En su caso, ingeniero Benalcázar, usted dijo que no se ha muerto nadie. Me extraña que una persona como usted, que en el 2002, 2004, impulsó la realización de un documental que hizo Carlos Andrés Vera, con su apoyo sobre los Guaurani Taromenani y las matanzas que han habido en esos sectores, justo por la presencia de foráneos de lo que ellos consideran su casa. ¿No las estime usted como nadie se ha muerto allí? El siguiente minuto es para responder eso. Es una mala interpretación de parte suya, Carlos. Estoy hablando relacionado a la actividad petrolera, de ninguna manera. Y reitero, mi compromiso siempre ha sido con el ser humano primero sobre la naturaleza. Y el ejemplo que usted cita es el mejor. Trabajamos para nosotros concienciar y educar a los ecuatorianos sobre la presencia de los pueblos Taromenani y los pueblos Tagaeri. Puede sonar paradójico, pero fue un petrolero el que está aquí, el que impulsó eso. Logró financiar desde su casa matriz más de $3 millones para hacer la delimitación de la zona intangible. El ser humano está sobre la naturaleza y la realidad es que la industria petrolera ha trabajado en cumplimiento de la ley como un instrumento del Estado ante una carencia del Estado para controlar, proteger la colonización, impedir la muerte de personas como los pueblos no contactados. Y en el caso del campo ITT, 10 segundos. En el caso del ITT no existe en 7 años una simple evidencia ni gráfica ni videos de la presencia de los pueblos en contradicción con otros bloques. Gracias, ingeniero Benalcázar. Natalia Roca, usted empezó destacando la urgencia climática que vive el país, el planeta. Vivimos una emergencia climática. Dijo, ¿por qué tiene que ser el Ecuador?
el que más sacrifique su desarrollo en función de una serie de limitaciones a la explotación de sus recursos naturales, cuando quienes nos pretenden dar clases de esto no lo hacen? A ver, yo creo que sería contestar al revés, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el Ecuador y los países que llamamos el sur global o los subdesarrollados los que mantengan, digamos, los excesos y los abusos de los países desarrollados, entre comillas? Justamente estamos apostando a un desarrollo de la necropolítica, a un desarrollo de la muerte, a un desarrollo que exprime absolutamente todos sus recursos y que luego se va a quedar sin agua superficial, sin agua subterránea. Es que yo creo que el agua subterránea es algo que no llegamos a vislumbrar. Es el 25% del agua dulce que nos queda y solo el 2,5% en todo el planeta es agua dulce. O sea, realmente estamos hablando de una emergencia. Ecuador tiene la oportunidad histórica y por eso es que tenemos que ser nosotros. Gracias. En cambio, Jeremy, usted empezó diciendo que lo grave de esto es que era atemporal, que se pasó el tiempo y que el daño ya se ha hecho. Entonces, ¿cómo, si se hizo un daño, no seguir evitando que se haga más, paralizando justo la actividad que a su juicio causó daño? Claro, el tema está en las hectáreas que se utilizaron. Las hectáreas que se utilizaron ya fueron utilizadas, ahí está el daño. Pero alrededor de esas hectáreas no hay daño, es decir, no se está afectando la biodiversidad del Parque Yasuní. Hay 1 millón de hectáreas, es decir, el 99.99% del Yasuní que está intacto. Está completamente intacto. E incluso, y más preocupante aún, es qué pasaría cuando saquen las maquinarias y no haya control de lo que suceda en el Yasuní. Y ahí quienes van a entrar, la minería ilegal, van a entrar los que talan árboles desde el Perú y los cazadores. Que eso ya hay estudios que han demostrado que en el 2007, antes del Yasuní, o sea, del bloque de 43, ya habían y estaban allí trabajando. Mil gracias a todos ustedes por sus primeras intervenciones, por sujetarse a lo restringido del formato en tiempo, pero a lo balanceado sobre participación. Cuando volvamos, más sobre este primer debate sobre el Yasuní, cuarto programa que hacemos de ese tema con invitados de excepción: Carlos Larrea, Fernando Benalcázar, Natalia Roca y Jeremy Usca. Vera a su manera, crítico e independiente. Nuestra agrupación cuenta con 25 jóvenes y 14 niñas de la comunidad que se dedican a la preservación cultural. Gracias a la tecnología de Claro, hemos tenido grandes oportunidades para promover nuestras actividades culturales. Nuestro grupo empezó a realizar videos y subirlos a las redes sociales. Gracias a estas actividades hemos podido obtener más seguidores en nuestras redes sociales. Hemos logrado difundirnos a nivel nacional e internacional, por lo que estamos muy agradecidos. Conectamos más rincones del Ecuador para acompañarte donde estés. Claro por Malchinguí, Claro por Ecuador. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Ok, gracias por todos sus reportes, no solo sobre el debate, sino sobre los problemas que tuvimos al principio y por el enorme seguimiento que tenemos. Qué bueno, qué halagador, porque usualmente como este programa es político, es la política lo que convoca a más conectados, en este caso que se puede medir de inmediato en YouTube, en Facebook. Y temas como estos, bueno, anoche hubo un récord con Fernando Villavicencio, pero sin alcanzar esos niveles, la gente tiene interés en el tema, y eso no solo se debe a la materia que tratamos, sino a la forma en que ustedes lo están desenvolviendo. Les recuerdo que el reprise de este programa, 48 horas después, es por OnePlus, es Canal 14 en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, Claro TV y CNT. Apenas concluye, lo sube el periódico Ecuador en vivo a su portal de noticias y a su portada principal. Y en Estados Unidos, lo que pasa es que la cámara cambió de posición y me desconcentraste, ya entendí por qué. Bien, Edwin. Y en Estados Unidos, Macro Digital es el medio que lo reproduce simultáneamente para la colonia latinoamericana y la ecuatoriana en especial. Ya entiendo por qué cambiaste, Edwin. Claro, ahora que comienza B, hay más posibilidad de hacer eso. Por eso tengo un director de cámara de primera. No es infalible. El orden va rotando. Entonces, ahora quien tiene su primera intervención de 1 minuto es el ingeniero Fernando Benalcázar. Gracias, Carlos. Coincido que esta situación que estamos viviendo hace 10 años no hubiera traído este debate, todo mundo hubiéramos votado, no se debe intervenir en el ITT. La realidad es que 7 años después tenemos una producción que le genera al Estado $1.200 millones, pero si es que llegaría a ganar el sí, la afectación es absolutamente impresionante. La afectación es de $16.470 millones en un país pobre, en la que su ministro de Economía y Finanzas hace pocos días declaró que el Ecuador es un país sin ahorros. Y para colmo tiene que buscar, si ganase el sí, cómo gastar 467 o 500 millones redondeados en el proceso de recuperación y desmontaje. $251 millones en compromisos laborales. ¿10 segundos? Y perder nada más que $1.952 millones, el equivalente a un metro de Quito. Su tiempo terminó, después puede completar el resto. Corresponde el minuto siguiente, en cambio, a Natalia Roca. Solo para aclarar ese tema de la ciudadanía de los 1.200 millones, recordemos que el barril por el tema de refinamiento a Repsol se le pagó $36, entonces estamos hablando de un crudo de muchísima mejor calidad. Ahora estamos hablando de un crudo mucho más denso, entonces serían $40. Por lo tanto, no vamos a percibir esa cantidad realmente. Son 112 años de extracción en Ancón, por ejemplo, y ellos son una región absolutamente empobrecida, sin agua potable, sin luz. También quiero aclarar que la CONAI y la CONFENAI, o sea, la mayoría del movimiento indígena del Guayas, la mayoría de los pueblos originarios de los pueblos y nacionalidades del Ecuador están a favor de mantener el crudo bajo el suelo. Hablamos de una comunidad de 127 personas, supuestamente directamente afectados, pero hablamos de que los empleos es uno para cada familia, cada ciertos meses, no de los altos mandos, porque esos ya los pone la empresa. Entonces, justamente no podemos hablar de la pérdida de empleos. Los testimonios vivos de los pueblos originarios no nos dejan mentir. Gracias, su tiempo terminó también. Jeremy Usca, su minuto. Muchas gracias. Principalmente lo que se ha dicho aquí, especialmente por Natalia, de que las comunidades indígenas en su conjunto están a favor del sí en el Yasuní, puede ser cierto. Aquí el problema es qué piensan las comunidades que viven en el Yasuní, que están por el no. Ese es el problema real. Porque claro, a todo el país le podría gustar el sí o gustar el no, pero lo que nos importa, si es verdaderamente las comunidades, es la opinión de las que vivan allí. Natalia dice, bueno, son 120 y pico personas. Bueno, pero son las 125 que viven allí y que verdaderamente les atañe el problema. Entonces, si nos importa su opinión, deberíamos considerar que ellos están a favor de defender sus empleos y los ingresos para sus familias y el futuro de sus hijos. El minuto siguiente le corresponde, en cambio, a Carlos Darrega, quien cierra esta tercera ronda. Yo quiero seguir hablando del futuro. Me parece que el presente y el futuro están muy cercanos. En el mes de agosto, el presidente Lula y el presidente Petro han convocado a una cumbre amazónica
con el objetivo de detener la deforestación y reducir la incidencia de los combustibles fósiles en toda la región amazónica. El presidente Macron de Francia, en una cumbre reciente en Europa, planteó que el dilema entre reducir la pobreza y conservar la naturaleza ya no existe, que se va a crear un fondo internacional que también ha sido mencionado por el presidente Petro, lo suficientemente ambicioso y grande como para permitir a los países en desarrollo alcanzar esos objetivos. Para la Amazonía eso implica una redefinición muy profunda. La Amazonía nos provee agua a toda la región. La mitad del agua de Quito viene de la Amazonía. Si es que seguimos deforestando la Amazonía, vamos a tener un riesgo enorme para todo el continente. Segunda intervención en este bloque, que viene a ser la cuarta ronda por parte de nuestros panelistas. Un minuto también para Fernando Benalcázar. Yo sí quisiera resaltar lo importante que es ver en estos 7 años, le pido focalizar en la cámara, la renta petrolera generada. Son 4.223 millones de dólares que han ingresado al presupuesto general del Estado. Aquí nosotros hablamos y hacemos referencia a que no ha llegado, no ha habido desarrollo. Respeto mucho ese criterio. Veamos lo que era el Ecuador antes del nacimiento del mundo petrolero. Los ecuatorianos vivíamos en pobreza. Y una cosa que es importante, de estos 223 millones de dólares van directo por la ley 10, la ley amazónica, la ley 40, a los GATS y a las provincias amazónicas. Y nadie les ha consultado ni les ha preguntado, así como dijimos a las comunidades de la zona, ¿qué es lo que pasaría si se cierra la actividad petrolera? 10 segundos. Entonces, tenemos que ver la película global. No es el beneficio de unos pocos haciendo daño a 18 millones de ecuatorianos. Gracias. Continúa Natalia Roca con su minuto. Sí, yo creo que tenemos que realmente darnos cuenta de las afectaciones y de que esto no es un diamante que nos acabamos de encontrar. O sea, realmente, como les comentaba, ¿qué es lo que todavía podemos conservar? Lo que estamos hablando es de una ínfima parte, no estamos hablando de la actividad petrolera en el país. Eso es otra cosa que también hay que sacarlos de la confusión. No estamos hablando de, ya no se va a sacar petróleo, aunque igual ya se va a terminar en el 2027 o unos años más. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una ínfima parte que contiene justamente la mayor biodiversidad del planeta, y por el tema de ser reserva de la biosfera y del Pleistoceno, quiere decir que su nivel de endemismo es tan alto y tan único que solo hay ahí, que es en el endemismo, que es único ahí. Entonces eso quiere decir que lo vamos a perder, se va a extinguir absolutamente. No nos deja mentir Nemo Guiquita, no nos deja mentir Alicia Cabuilla. Ella nació en el Yasuní. La presencia de los pueblos no contactados no es un delirio o un invento. Gracias, Nemo Natalia. dice que ahí se han ido a buscar alimento a su territorio. Concluyó su tiempo. Justamente Alicia la entrevistamos el otro día. Sí. Y a la otra dirigente indígena que se reunió con el Papa recién, Patricia Egualinga. Ok. Su siguiente minuto, Muchas gracias. Jeremy Usca. Listo. Lógicamente existe gente que vive allí, mencioné, pero que la mayoría están a favor del no. Entonces, eso para puntualizar. Respecto al tema de, decía el señor Larrea, que hay que parar la tala, decía Natalia, que hay que dejar de seguir desforestando, acabando con el tema de Yasuní. La realidad es que el daño, como mencioné al inicio, y que lo quiero volver a mencionar, el daño ya fue hecho, y es un daño a esta proporción, ya fue hecho. Eso no se va a recuperar si la gente vota que sí. Si votamos que sí a la consulta, no es que se van a recuperar esas 100 hectáreas. Eso ya fue hecho y tenemos que sacar el mayor provecho para las futuras generaciones a lo que ya se ha realizado. Bien. Su intervención final en este bloque, antes de pasar a mis preguntas, doctor Carlos Larrea, un minuto. Yo quiero referirme al vínculo entre desarrollo y petróleo. Efectivamente, la renta petrolera en 50 años en el Ecuador ha sido muy importante. Sin embargo, yo quiero presentarles 2 países. En un país, Venezuela, que tiene mucho más petróleo en el Ecuador, es el segundo país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y miren la situación de Venezuela, está en una crisis económica profundísima. Es una evidencia clarísima, como lo son los países del Medio Oriente también, de que el vínculo entre petróleo y desarrollo es un vínculo enormemente esquivo. Y le pongo el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica es un país que nunca ha tenido petróleo y que, sin embargo, por sus condiciones de vida es el tercer país con mejores condiciones sociales en América Latina. ¿Y vive de qué? De la conservación de la naturaleza. La principal fuente de divisas en Costa Rica es justamente el turismo de naturaleza.
10 segundos. Por esa razón, considero que en realidad en la mayoría de los países petroleros el petróleo no ha conducido al desarrollo. Gracias a ustedes. Corresponde ahora una pregunta mía a cada uno de los participantes para ser respondida también en un tiempo límite de 1 minuto. Usted ha argumentado que las reservas probables pueden ser de 700, 800 millones de barriles. Las probadas se estiman en 1 millón de barriles. Si se incorporan las probables para que sean probadas, ¿para cuánto tiempo habría aproximadamente petróleo en el Ecuador, ingeniero Fernando Benalcázar? No soy una autoridad para ver una bola de cristal. Existen agencias especializadas en el tema. En el caso puntual de lo que nos compete en esta conversación, esta proyección es a 20 años. En esta proyección se puede ver que nosotros tenemos reservas definidas de lo que está en color verde y aquellos recursos que, por contingencias como son licencias ambientales, tecnologías nuevas y demás, pueden incorporarse y proyectar hacia los próximos 20 años. No nos olvidemos que en el Ecuador estamos hablando solo de este campo en este debate, pero existen 4 o 5 campos adicionales que ya van varias décadas produciendo y tienen un proceso natural de declina en su producción. Pero existen incentivos para nuevas áreas de inversión que el país está buscando. Con el respeto que se merece, de aquí a 4 años conversaremos y veremos si es que en realidad en el 27 se acabó el petróleo en el Ecuador. Natalia Roca, usted dijo textualmente, solo es una ínfima parte la que se estaría dejando de perforar. Aunque no fuesen los 1.200 millones de dólares, sino 300, 400 como estiman, que deja de ingresar el Estado, el daño económico se mide en mucha mayor repercusión. Por ejemplo, 2 años tardaría desmontar aquello, cerca de 500 millones de dólares le tocaría gastar al Estado. 1.900 millones de dólares hasta ahora han invertido para sacar petróleo en esa ínfima parte. Lo que el Ecuador pierda por inversiones de inseguridad jurídica al cambiar de opinión de un momento a otro es mucho mayor e incuantificable. Todo aquello que deje de ingresar, ¿cómo se puede reponer para quienes sostienen que es una ínfima parte la que se dejaría de explotar el petróleo? Sí, a ver, lo que estábamos hablando, los gastos que son, como usted dice, incalculables, realmente hay que ponerlos al lado de los verdaderos pérdidas incalculables, irreversibles, irrecuperables, que son la pérdida de biodiversidad y la pérdida de los pueblos originarios. Además, no estamos tomando en cuenta todos los servicios ecosistémicos que ya les dije, lo que pagaríamos por aire y agua limpia, por la polinización, por la baja de las temperaturas, por la captura de carbono, etcétera. Además, hay otros gastos que actualmente, presentemente, no solo en el futuro, que van a hacer las reparaciones supuestamente súper perfectas, etcétera, sino también los gastos en la liberación del CO2 actualmente en la atmósfera, los gastos colaterales de enfermedades respiratorias, de enfermedades catastróficas como el cáncer, de enfermedades de la piel, porque eso también le va a tocar hacerse cargo al Estado. Gracias, Natalia. Me corresponde preguntar a Jeremy Usca. Yo a veces también me pierdo en el orden con la intensidad de esta discusión. Ok, usted defiende la necesidad de que por ser atemporal la consulta se siga explotando, es decir, que se vote por el no a la paralización de la explotación petrolera. ¿En dónde se ha demostrado que seguir explotando petróleo, en lo cual estamos desde el 70, mejora los niveles de desarrollo en este país y en esa comunidad, si no es con cositas, con una escuelita, con un dispensario médico, con un centro recreativo, mientras lo fundamental no se sigue haciendo? Muchas gracias, Carlos. Ahí el tema real es el desarrollo y, lógicamente, esas pequeñas cosas que mencionas como las escuelitas, los dispensarios, también son importantes. Y hay gente que necesita esas escuelitas, necesita esos dispensarios, y que se los vamos a negar por un tema más, digamos que sentimental por allí. Pero algo que quería mencionar, el desarrollo, es lo que menciona justamente el señor Larrea. El señor Larrea compara con Venezuela y dice que no hay una correlación entre el desarrollo y el petróleo. Y lógicamente no la hay, pero hay una relación entre el ingreso de dólares, entre el dinero, la producción y lógicamente el desarrollo.
desarrollo. Entonces tenemos el caso de Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo, una de las más grandes. Pero ¿qué ha pasado con Venezuela en estos últimos años? El modelo económico hizo que dejasen de producir petróleo, que tuvieran que cerrar pozos petroleros por la ineficiencia. Eso no está pasando en Ecuador. Por el contrario, nos quieren llevar una consulta y esa consulta nos va a hacer paralizar los pozos petroleros y ahí sí vamos a estar camino a Venezuela. Citaba, doctor Larrea, usted el ejemplo de Costa Rica, que para mí es fascinante. Fui ministro de Información y Turismo cuando comenzó el boom de Costa Rica en 1993. Llegaron a tener en esa época 1 millón de visitantes, cuando nosotros andábamos pataleando por 250,000. Y el ecoturismo llegó a ser realmente lo que es ahora, su enorme potencial, con más de 2 millones de habitantes, teniendo la 100ª parte de nuestra biodiversidad. Pero eso fue un proceso. ¿Por qué no seguir explotando petróleo por lo menos 10 años que nos quedan, en condiciones mucho más limpias que las actuales o menos dañinas? No hay condiciones limpias para la explotación ni de petróleo ni de minería. Y durante esa década hacer la transición hacia lo que usted plantea, un país que viva de su megadiversidad. Eso es exactamente lo que estamos proponiendo. La consulta es sobre un campo, que es el bloque 43 o el ITT. No se está preguntando y nadie ha propuesto cerrar la actividad petrolera en su conjunto de la noche a la mañana en todo el país. Nosotros consideramos que la actividad petrolera ha hecho mucho daño al país, no solamente ha traído divisas, y eso está bastante comprobado. Que el proceso toma mucho tiempo, de acuerdo, pero cuando antes comencemos, mejor. Primer argumento. Segundo, si es que el Estado toma como una responsabilidad suya la creación de alianzas público-privadas y la promoción del turismo, esa transición va a ser más rápida. En la actualidad, el Ecuador está recibiendo cerca de 2 millones de turistas al año. El Ecuador está recibiendo 2.200 millones de dólares al año en turismo, casi sin ningún apoyo del Estado. Gracias. Una precisión, el Ecuador no recibe 2 millones de turistas, el número está cercano a los 450,000 y ciertamente lo ha impulsado Nils Olsen. Por el COVID cayó, pero luego volvió a recuperarse. En total de turistas no recibe esa cifra, quizá está ingresado, confundió el dato con ingresos, que no es lo mismo que turistas. Ok, siguiente pausa. Cuando volvamos, la tercera parte de este apasionante debate con dos posiciones distintas sobre mantener o no el crudo bajo suelo en el Yasuní. Les recuerdo que esta es una edición especial de 90 minutos, gracias a respuestas positivas de última hora de los medios que nos retransmiten, y en especial de mis invitados, a quienes no les había dicho que les voy a tomar media hora más. Espero que valga la pena. Vera a su manera, crítico e independiente. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Nuestra agrupación cuenta con 25 jóvenes y 14 niñas de la comunidad que se dedican a la preservación cultural. Gracias a la tecnología de Claro, hemos tenido grandes oportunidades para promover nuestras actividades culturales. Nuestro grupo empezó a realizar videos y subirlos a las redes sociales. Gracias a estas actividades hemos podido obtener más seguidores en nuestras redes sociales. Hemos logrado difundirnos a nivel nacional e internacional, por lo que estamos muy agradecidos. Conectamos más rincones del Ecuador para acompañarte donde estés. Claro por Malchinguí, claro por Ecuador. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam.
están ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Tercera parte de este cuarto programa sobre el Yasuní, primero en formato de debate. Nos acompañan Carlos Darrea, Fernando Benalcázar, Natalia Roca y Jeremy Usca. Antes de retomar la discusión, esta es la primera plana de la prensa de mañana jueves. El diario: aparecen 3 nuevos ahorcados en cárceles. Los casos se registraron ayer en Puerto Viejo y Pijapa. Piden mejor limpieza. El municipio y la prefectura limpian el cauce de la quebrada Río de Oro, pero hay zonas estranguladas que requieren más acción. Emelec empata, pero avanza en la Copa Sudamericana. Llegan 160 nuevos policías con armas a Puerto Viejo, y lo ponen entre comillas. Qué bueno. Expreso, primera plana de mañana. Lo que queda de Guayarte. Qué desolación, qué increíble. Candidatos a la Asamblea empiezan a estudiar la ley, sí, a propósito de que no sabían cómo responder este periódico cuando les consultó la ley orgánica de la función legislativa. España no quiere un autócrata. El país está en el dilema de mantenerse en el lado socialista o inclinarse a la derecha. Y 5 políticos mueren en un accidente aéreo. Esto ocurrió con la agrupación denominada Centro Democrático en Colombia. El Universo, primera plana. En el Cantón Durán las clases seguirán presenciales, pero con más control y seguridad. Qué terrible situación de la inseguridad aquí, Dios santo. Cada colegio con un policía. CNE esboza un plan de contingencia por atraso en una lista. Jan Topic se apoya en las bases del PSC. Municipio de Quito entregó equipamiento, y en Guayaquil ya hay 4 casos de Gillian Barré. Como ustedes habrán notado, cada bloque, el orden de intervención va rotando, y le corresponde ahora abrir a Natalia Roca con su primer minuto sobre el tema que ella considere de esta materia, ya sea continuar sus argumentos o refutar lo de los oponentes. Adelante. Sí, bueno, cuando estábamos hablando de ese puntito que sería lo afectado, digamos, es importantísimo hablar de que el daño no es un daño necesariamente cuantitativo, sino cualitativo, justamente, ¿no? Entonces, no es que solo lleve la plataforma, sino que hay deforestación y hay una afectación y un daño integral al ecosistema, al bioma, al equilibrio de este ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jacques Cousteau dice que es verdad, este tipo de intervenciones son un rasmillón para la gran selva, ¿no? La gran selva que tenemos, entonces es muy poquito, pero esa herida se infecta, se gangrena y desequilibra absolutamente todo el ecosistema. Petroecuador justamente habla de tecnologías limpias y de punta, y hoy vimos Esmeraldas, hoy vimos ese derrame, y cómo está absolutamente limpio y de punta, claro. 10 segundos. Y bueno, eso, no vamos a hablar de que les ponen la escuelita, les ponen el centro de salud y tienen que agradecer. No, estamos hablando de la soberanía de los custodios milenarios de los territorios. Gracias, no es que Natalia. vamos a imponer. Su tiempo concluyó. Comienza el suro, Jeremy Usca, 1 minuto. Muchas gracias. Primero, respecto a la soberanía de los custodios, ellos ya han demostrado estar a favor de recibir estos beneficios por parte de los pozos petroleros. Ahora, puntualmente lo que dice Natalia respecto a la explotación, a la herida que se realizó hace ya 7 años, la herida ya cicatrizó y ya está cicatrizada. Y actualmente lo que tenemos que entender es que ahorita lo que nos van a mandar a decidir es si queremos, en el caso de ganar el sí, paralizar esa explotación y sacar esa maquinaria, esa inversión que ya se realizó, y quitarle esos 48.000 empleos, y encima prohibirles, digamos, que acceder de nuevo a esas escuelitas que Natalia dice que quizás son escuelitas, centros hospitalarios, pero que importan para esas personas. Y en el caso de ganar el no, podremos mantener esos 48.000 empleos, fortalecer con el ingreso de dólares a la dolarización y continuar con lo que se ha hecho sin ningún perjuicio adicional al medio ambiente. Gracias, Jeremy. Doctor Carlos Darrea, su minuto. Gracias. Yo quiero hablar de la fragilidad de la Amazonía. La Amazonía es el pulmón del mundo, es la selva tropical remanente más grande del planeta. Al mismo tiempo es la fuente principal de lluvias en América del Sur. Nosotros tenemos una sequía impresionante de 3 años en Uruguay. Quito, de acuerdo con muchos estudios internacionales, depende mucho del agua de la Amazonía. Si seguimos deforestando, esa agua va a disminuir, de tal manera que los impactos pueden ser mucho más grandes. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que apenas se ha tocado el Yasuní. Los estudios que ha realizado la Universidad de San Francisco sobre los impactos de la carretera de Repsol, que se hizo dentro del parque hace muchos años,
nos muestran claramente que el impacto sobre la biodiversidad ha sido enorme. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente ha registrado 22 derrames dentro del ITT. Por consiguiente, el impacto en realidad es mucho mayor de lo que se menciona. Mil gracias. Ingeniero Fernando Benalcázar, cierra usted esta nueva ronda de intervenciones con su minuto. Gracias, Carlos. Botar a la basura 2.000 millones de dólares, el equivalente a un metro de Quito, es una locura. Versus iniciar un proceso de una transición ecológica, que puede ser la pauta, como se hace referencia aquí, tomará varios años. Buscar alternativas de desarrollo en otras industrias, en otros sectores, tomará 10, 12 años. ¿Qué vamos a hacer los ecuatorianos en un país pobre en este momento frente al fenómeno del Niño, por ejemplo? Que ya oficialmente el gobierno se pronuncia que es uno de los peores que vendrá, sin dinero, sin recursos. Y para eso, como decía hace un rato, buscaremos más dinero para buscar pagar el capricho de parar una operación que tiene un impacto puntual tan insignificativo como es el Parque de la Carolina en Quito versus toda la provincia, o la refinería aquí de la península versus toda la provincia del Guayas. Eso es un sacrificio para beneficio de 18 millones de ecuatorianos. Bien, continuamos con usted, en cambio, Natalia, para su siguiente minuto. Hablo nomás. Sí, sobre el tema que quiera. Sí, continuando ya. Su línea de ideas o refutando lo que han dicho los demás. Sí, un minuto. Por ejemplo, con el tema de que si es que no se explota el petróleo, que casi que lo tenemos que agradecer, porque tenemos que recordar que los pueblos gestionan muy bien su seguridad, su salud y su educación. Entonces, el hecho de que le intentemos imponer occidentalmente es justamente eso, es una imposición, ¿ya? De lo que estabas hablando del tema de de que van a entrar madereras, minería ilegal, etcétera, justamente, a ver, las Fuerzas Armadas están obligadas a proteger nuestro territorio, haya o no haya plataformas petroleras, haya o no haya extractivismo. Entonces, es realmente atrevido decir, no, es que si no se explota, nadie va a proteger eso, porque justamente es la obligación de las Fuerzas Armadas, y además hay otros mecanismos como la Guardia Indígena, como mecanismos de conservación, y de hecho ellos han demostrado durante milenios cómo han ellos conservado la selva. La selva fue sembrada. Eso es un dato impresionante. Concluyó su minuto. Comienza el suyo, Jeremy Usca. Muchas gracias. Respecto a lo que dice Natalia, la realidad es que deberían ser las Fuerzas Armadas las que deberían estar cuidando eso, pero ¿cómo queremos que las cuiden si las vamos a quitar encima recursos al país? Y no solo eso, sino que consideremos que en el año 2007, cuando justamente Acción Ecológica hizo el estudio, más allá de la protección que tenemos de las Fuerzas Armadas, lastimosamente igual estaban entrando madereros, igual estaban entrando cacería ilegal, igual estaban entrando toda esta serie de prejuicios para la naturaleza que son ilegales, ¿ya? A diferencia de lo que tenemos actualmente, que es justamente a la empresa Petroecuador, y por todo el acompañamiento que hay alrededor de Petroecuador, justamente vigilancia continua, que ha evitado justamente que en la zona donde se maneja este bloque entre este tema. Y respecto a algo adicional, lo que se habla del tema de que de cierta forma se les está imponiendo, no se les está imponiendo porque se ha decidido y están recibiendo beneficios que ellos mismos han aceptado recibir. Un minuto concluyó. Comienza el suyo, doctor Carlos Darrea. Bien, yo quiero insistir en el hecho de que en realidad el petróleo no ha mejorado las condiciones de vida en la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo con los censos de 1990, 2001 y 2010, la Amazonía es la región más pobre del Ecuador, y la diferencia entre la Amazonía y el resto del país sigue siendo muy grande. Primer punto. Segundo punto, dentro del Parque Nacional Yasuní, hemos encontrado que, de acuerdo con los datos del último censo, el 92% de la población, principalmente guaraní, no tiene agua potable ni alcantarillado. El nivel educativo es definitivamente el más bajo del Ecuador. 10 segundos. Es sorprendente que en el caso de Repsol, después de varias décadas de extracción petrolera, ni siquiera se haya logrado poner suficientes escuelas o satisfacer las necesidades más elementales de las comunidades. Gracias, doctor Larrea. Corresponde su minuto siguiente, ingeniero Benalcázar. Gracias, Carlos. Es interesante hablar de la defensa de los pueblos, de las comunidades indígenas, y estamos yendo en contra de su propia cultura y sus decisiones. Como un dato curioso, los pueblos guaraní no les gusta el agua potable
es decir, agua con cloro, porque compromete culturalmente su chicha. Es un ejemplo sencillísimo. Entonces no podemos generalizar, como estamos poniendo sobre la mesa, que la industria no ha traído nada de bueno para ellos. Otro tema que es importantísimo poner sobre el tapete es reiterar: la presencia del Estado es necesaria, pero el Estado no llega. Y otra cosa que les pregunto a todo mundo aquí en esta mesa: tomen ventaja de lo ofrecido por Petroecuador, súbanse en un avión, vayan a conocer el ITT, vayan a conocer el Yasuní, porque yo no puedo creer que las decisiones de los planteamientos de escritorio que se hacen aquí, estoy seguro que ninguno de ustedes ha puesto un pie en el ITT o en el Yasuní, como los que hemos trabajado ahí por 10 segundos. A esta hora el programa debía concluir, y felizmente, repito, gracias a los medios que lo difunden, no solo en nuestras plataformas donde podríamos irnos 3 horas si es necesario, y al abuso mío de los invitados, que recién cuarto de hora antes les dije que si podían tener esa disponibilidad, vamos a seguir. Comprenderán ustedes la importancia de explorar más y desarrollar más los argumentos que un formato tan limitante, pero balanceado y equitativo, significa para un tema como este. Ahora, me toca concluir, como es costumbre al final de cada bloque, con mis inquietudes en el mismo orden en que comenzamos. Natalia, una concreción mayor sobre cómo compensar lo que sea que deje de producirle no solamente la paralización de la operación petrolera en el Yasuní, sino las repercusiones adicionales que yo hace un instante cuantifiqué con estimados, porque tampoco puedo decir que sea exactamente 500 millones lo que cuesta desmontar, que si son 1.900 millones lo que se ha montado para la explotación, y un X número más de impactos en miles de millones tendría inseguridad jurídica, alejamiento de inversión extranjera. Anoche nomás Fernando Villavicencio hablaba aquí con mucha soltura de que él va a renegociar los 21 contratos con las petroleras. Punto, él va, como si dependiera solo de la necesidad del Estado. Su minuto para eso. ¿De dónde compensamos esto? Sí. Bueno, primero que nada tenemos que tener súper claro que el extractivismo en sí como sistema es racista y solo es rentable si no se pagan las afectaciones que hace, ¿no? El agua contaminada del Ixpingo, lo que decía de la chicha, entonces con agua contaminada no se va a afectar la chicha. Realmente eso es algo que tenemos que pensar muy bien. El prefecto de Pastaza ha dicho cosas como si es que hay una guerra y cuesta mucho la logística regresar a las tropas, entonces tenemos que seguir en guerra. Entonces estamos hablando de la misma lógica. Fue ilegal, no se debió hacer y justamente hay que retroceder. Con las alternativas económicas tenemos el cobro de los impuestos a los mayores deudores del SRI. Cifras: 1.984 millones a los 500 grupos económicos más grandes, 734 millones a los 25 deudores más grandes del SRI. Natalia. El resto de argumentos los podrá exponer luego. Jeremy, usted ha destacado que las comunidades de allí deberían ser exclusivamente las que se pronuncian, y ha citado que muchas están primero complacidas con la operación y que otras han recibido una serie de beneficios. ¿Por qué solo atender la opinión, el criterio o el beneficio de esa gente cuando el petróleo no es solo de esa gente, sino del resto del Ecuador? Es decir, ellos son una parte importante en la decisión y en la opinión, pero no la única. El petróleo no es de ellos, es también de ellos, es de todos. ¿Por qué entonces no hacer caso de lo que el resto del país diga sobre ellos? Claro, aquí el tema está en que, lógicamente, dentro de esas comunidades, ya, ellos son las que directamente se ven afectados por el tema. La consulta popular en su momento fue necesaria, ya, pero para que el país decida si es que queríamos entrar a sacar petróleo allí. Lastimosamente, más allá del tema de lo legal, se entró allí. Lastimosamente se entró allí, se hizo la carretera, se hizo toda la afectación, y ahora esas personas dependen económicamente de lo que ocurre en el Yasuní. Entonces ahora decimos como país, vamos a decirles que sí, y a que se vayan las empresas y ustedes queden sin empleo. Es como que si mañana el país decida cerrar el puerto de Guayaquil y dejar a los guayaquileños sin el puerto y sin el empleo allí, porque el país se le ocurrió que pues, el puerto es de todos. Ok, doctor Carlos Larrea, invierto el argumento para preguntárselo a usted. El Estado nunca ha llegado, ni va a llegar, como debería, con un mínimo de servicios básicos a estas comunidades. Aquí estuvo el alcalde de Aguarico, aquí estuvo en Camo, si no me equivoco se llama, un residente de allá, que el otro día guió un equipo de Coavisa hasta su comunidad por canoa
6 horas o 4 horas en Río. Y lo que mostraron fue impresionante respecto al nivel de servicios y comodidad que tenían. Ciertamente no dichosas, casas de 2 pisos, hay varias plantas de agua potable, escuela, centros de salud, y ellos se sentían muy contentos porque por primera vez una actividad petrolera les llevó ese nivel de bienestar que quieren del resto, entre comillas, de la civilización. ¿Por qué no atender a lo que ellos dicen? Queremos que esto siga porque han sido los únicos que aquí nos han dado algún beneficio. Bien, en realidad la ausencia del Estado es un problema muy grave, no solamente en la Amazonía ecuatoriana, sino en general en la cuenca amazónica. Y es algo que debe superarse muy rápidamente. Por la ausencia del Estado tenemos una proliferación de muchas actividades ilegales, no quiero mencionarlas, pero son ampliamente conocidas. Ciertamente hay casos particulares donde una empresa petrolera entrega servicios a una determinada comunidad, pero si vemos las cifras globales, como le mencionaba, la Amazonía en su conjunto está en condiciones de vida que se ubican clarísimamente por debajo de la media nacional. Entonces, desde ese punto de vista, sí es necesario que el Estado retome, con petróleo o sin petróleo, una presencia que no sea simplemente una presencia de los destacamentos militares. Que el Estado haga efectivamente educación y salud a los pueblos amazónicos, que han sido ampliamente postergados. Fernando Benalcázar, ya empezó citando Natalia un ejemplo que le pedía de cómo suplir lo que el Estado dejó de ingresar. Cobren los impuestos a los grandes evasores de impuestos. La estimación está por $4.500 millones, estaba en $7.500 millones. Y hay otra serie de opciones. Menciono una mucho más clara. Reduzcan la corrupción a la mitad, que se estima en $8.000 millones al año. El gobierno de Guillermo Lasso bajó, se estima en $4.000 millones al año. Si la reducen a la mitad, hay $2.000 millones al año que se liberan si se reduce a la mitad la corrupción. Y se acabó la historia. ¿Por qué no tener esa vía de ingresos para compensar lo que deje de entrar? Porque sencillamente nada que no sea la inversión privada, pública, va a permitir que sea sostenible el desarrollo económico de un país. Estoy de acuerdo, hay que cobrar impuestos a todos los evasores. Estoy de acuerdo que las reglas son para ser cumplidas. Pero no hay como dejar de lado que el beneficio directo que reciben por las actividades, como les llaman, extractivas, que yo les llamo de desarrollo de un país de recursos naturales no renovables, dejan regalías en el sector minero para todas las comunidades vecinas y las 6 provincias amazónicas o los GATS inmediatamente vecinos. Y en el sector petrolero, 10 segundos. Existen 3 leyes, la ley 10, la ley 40 y la amazónica, que han dejado nada más y nada menos que en estos 7 años $216 millones que no son pelo de cochino, que no se puede reemplazar. Cuando volvamos, la cuarta parte final de este debate sobre el Yasuní. ¿Por qué sí y por qué no? Un tema crucial sobre el que debemos pronunciarnos en todo el país en las elecciones del 20 de agosto. Vera a su manera, crítico e independiente. Nuestra agrupación cuenta con 25 jóvenes y 14 niñas de la comunidad que se dedican a la preservación cultural. Gracias a la tecnología de Claro, hemos tenido grandes oportunidades para promover nuestras actividades culturales. Nuestro grupo empezó a realizar videos y subirlos a las redes sociales. Gracias a estas actividades hemos podido obtener más seguidores en nuestras redes sociales. Hemos logrado difundirnos a nivel nacional e internacional, por lo que estamos muy agradecidos. Conectamos más rincones del Ecuador para acompañarte donde estés. Claro por Malchinguí, claro por Ecuador. En la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue $3.000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.
debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Mañana va a estar aquí Michelle Cambache en vivo, 22 horas. Ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las barbaridades que están sucediendo allí con el concurso del Contralor, la comisión de selección, hay 56 impugnados, con la forma de elegir a los 2 que deben relevar, a 2 que por sorteo salgan del CNE, con la obsesión que tienen con la fiscal general de la Nación. De las 5 audiencias que habían hecho hasta la semana pasada, 3 tenían que ver con la acusación de que ella había falsificado su tesis de grado. En fin, última ronda de intervenciones. El orden termina siendo el contrario a aquel con el que empezamos, y por lo tanto le corresponde a Jeremy Usca abrir, luego sigue el doctor Carlos Larrea, prosigue Fernando Benalcázar y cierra Natalia Roca. Después de esta intervención inicial de ellos, cada uno hará una pregunta al otro sobre lo que a bien tenga de esta materia. Pueden escoger a cualquiera de los dos preguntar. De repente los dos preguntan al mismo, cada uno pregunta a uno distinto. Los panelistas de ambos lados no están concertados, por si acaso, aunque tienen una misma posición. ¿Ya? Comencemos. Jeremy Usca, su minuto para la intervención final. Muchas gracias. No es última realmente, es la final bueno, de este bloque. De este bloque, bueno. Sí, perdón. Bueno, muchas gracias, Carlos. Aquí yo diría que se han mencionado muchos temas en este lapso. Se ha dicho que el extractivismo es racista y un poco de consignas, pero yo no creo que sea racista las regalías que reciben los pueblos que viven en ese lugar, los municipios que reciben y la obra pública que se realiza con eso. Lógicamente, y justamente el señor Larrea mencionaba que eso no ha logrado desarrollo, y es verdad, no ha logrado desarrollo, pero eso, ¿a quién tenemos que quejarnos de eso? Es con el Estado, que no ha logrado cumplir esas expectativas, pero no justamente con quienes están proveyendo los recursos para lograr ese desarrollo. Pero hay otros temas importantes que no hemos tocado, y justamente es qué va a pasar con la balanza de pagos, que es pilar fundamental de la dolarización, cuando perdamos esos 1.200 millones que van directo a fortalecer la dolarización. Tenemos 6.000 millones dentro de la Reserva Internacional. ¿Qué pasará con eso? Es algo que debemos comenzar a preocuparnos. 10 segundos. Por el futuro de este país, la dolarización, que es algo extremadamente importante. Su minuto, doctor Carlos Larrea. Muchas gracias. Yo quiero hablar de los efectos económicos en el corto plazo. En primer lugar, la cifra de 1.200 millones es una fantasía. No toma en cuenta los costos de extracción. Los precios son fantásticos, los volúmenes extraídos son completamente exagerados. La cifra real, de acuerdo con el Banco Central, es de aproximadamente 230 millones, es decir, aproximadamente una cuarta parte. Pero dejando de lado eso, quiero mencionarles que solamente si hacemos un programa serio de electrificación del transporte público en las ciudades del Ecuador, con taxis y buses, en 3 años logramos compensar por completo las supuestas reducciones del presupuesto del Estado, que aproximadamente es el 1% anual del presupuesto, que se daría si se cierra el ITT. 10 segundos. En ese sentido, creo que realmente se contribuiría a la salud de todos los ecuatorianos y se mejoraría enormemente el subsidio a los combustibles. El siguiente minuto corresponde a usted, ingeniero Fernando Benalcázar. Voy a reiterar en un tema trillado, 1.200 millones de dólares, sencillísimo, como le indiqué en las láminas anteriores. Son valores auditados disponibles, le invito por favor a que lo revise. 50.600 barriles multiplicado por 82.75 dólares promedio del crudo napo. Eso da 1.529 millones de dólares. Resto, el CAPEX, inversión de capital, que es a la larga generadora de empleo también, de 228 millones. Resto, gastos operativos, que es generadora de empleo, empresas proveedoras de servicios, me da un gran total de 317 millones de dólares. Con eso, pago yo transporte, pago yo tarifas respectivas, pago la ley 10, la ley 40 y demás, y también resto 104 millones de dólares. Pero es importante resaltar que después de sumar y restar, me quedan 1.170 millones de dólares, y ahí está la justificación. Lástima que tuve que perder mi tiempo repitiendo lo mismo. El siguiente minuto corresponde, en cambio, a Natalia Roca, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí. Sí, ok, adelante. De acuerdo. Sí, con el tema de las alternativas económicas,
Está bien, ok, digamos que nos vamos a posar sobre esos 1.200 millones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentarnos y no hacer nada más porque vamos a recibir esos 1.200 millones? No, obviamente, el país sigue dando vueltas, el país sigue teniendo que funcionar y que producir y que buscar otras alternativas, porque si no es ahora, es después. La crisis económica y climática, si no es ahora, es después, y después va a ser peor. Entonces hay que buscar un cambio de paradigma político, social y económico. Como otras alternativas, turismo comunitario y ecológico, turismo académico, eso es muy importante y las cifras son altísimas, locaciones de rodaje, de filmación, de publicidad y de largometrajes y cortometrajes, ya lo hacemos, ya hay las relaciones, ya existen y puede seguir haciéndose más. Y sí, justamente la renegociación con las telefónicas y los cobros de los impuestos, que no es menor, es algo que tenemos que verlo como algo real porque es nuestro derecho. Gracias. Gracias, Natalia. En esta última parte les propuse a mis invitados, y eso no estaba claro cuando les mandé un esquema muy sucinto de la mecánica o el reglamento del debate, que ellos se pregunten entre sí en vez de yo hacerlo 2 veces o 3, como lo he hecho a cada uno de ellos. Entonces, le corresponde a usted preguntar primero a quien quiera de los dos, tiene que ser a uno, okay. Eso sí, Jeremy, y la persona a quien se le ha preguntado responder dentro de 1 minuto. Por favor, tómese el menor tiempo posible para la pregunta. Ok, muchas gracias. Mi pregunta iría en realidad, bueno, a Natalia porque ha tocado el tema. Se está hablando de que queremos recuperar justamente el tema con los ingresos de recuperar de impuestos, etcétera. Bueno, pero en todos estos años no se ha logrado. ¿Cómo vamos a lograr que en este pequeño tiempo se logre? Y segundo, ¿por qué adelantar esa catástrofe económica de la que ustedes hablan, adelantarla prácticamente un par de meses, que ya viene el tema del fenómeno del niño? Va a hacer que coincida la catástrofe económica que ustedes vaticinan, adelantarla al fenómeno del niño, para que coincidan. Natalia, 1 minuto para responder. Yo creo que quizás no nos estamos dando cuenta de cuál es el origen del fenómeno del niño y cuál es el origen de los desastres ambientales y cuál es el origen de nuestra crisis ambiental, la industrialización, la liberación del CO2 a la atmósfera. Entonces, justamente de eso estamos hablando, no de que va a parar la actividad petrolera, sino justamente de que esa parte de la que podemos ayudarnos para la erosión, para la polinización, para los ríos voladores, eso es importantísimo lo que decía Carlos, o sea, no solo para Quito, sino para Guayaquil, los ríos voladores, un solo árbol de 20 metros de diámetro libera 1.000 litros de agua, y los bosques liberan 20 millones de toneladas diarias de agua. Son los ríos voladores que nos traen las aguas a las costas para los cultivos, para nuestro alimento, pasando por los bosques andinos, justamente. Bien, su pregunta, doctor Carlos Larrea, para cualquiera de los dos interlocutores, quienes para responder a quien vaya dirigida tienen 1 minuto. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta, con todo el respeto, está dirigida para el ingeniero Benalcázar. Yo quiero preguntarle sobre las cifras que presentó. ¿Cómo explica usted que haya tomado un valor para el crudo napo futuro en sus proyecciones, según entiendo, de $89 por barril, cuando el promedio, 75. Sí, cuando el promedio, de acuerdo al Banco Central, del crudo napo desde desde el 2016 hasta el presente es de apenas $51 por barril? Y segundo, ¿cómo explica usted la diferencia entre los 16,000 y pico millones de dólares que usted calcula de pérdidas totales para el Estado y la cifra que proporcionó Petroecuador a la Corte Constitucional, que era aproximadamente la 1/4 parte de ese valor? Gracias, doctor. 2 preguntas de una en realidad, pero un mismo tema. Tiene 1 minuto para responder, ingeniero. Vamos a hacer maravillas para responder. Primero, los números no los invento yo, son números oficiales de Petroecuador. 82.75 es el precio promedio en el 2022. Quien define la proyección de precios y quien define en su momento es la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, que es un referencial mundial. Con respecto a las diferencias de los 13.880 millones de dólares versus el valor presentado en el anexo D de la Corte Constitucional, en donde se omitió formalmente tomar en cuenta todo lo que eran recursos adicionales, aquellos que demostré en mis curvas, están aquí claramente ante sus ojos. Estamos hablando de que se omitieron nada más y nada menos 282 millones de barriles con potencial de producción hasta el año 2043. Es decir, 20 años más de producción. Ahí está mi respuesta. Le corresponde, en cambio, ahora a usted preguntar, ingeniero Benalcázar, a cualquiera de sus 2 interlocutores con igual brevedad, y quien vaya dirigido la pregunta
Tiene un minuto para responder. Yo sí quisiera formular una pregunta puntual al doctor Carlos Larrea. Todos tenemos interés en el tema ambiental. Alrededor de esta mesa no creo que ninguno de nosotros omite ese interés. Todos estamos conscientes del cambio climático. Yo les pregunto, o le pregunto puntualmente a usted, ¿por qué no unamos estos esfuerzos hacia temas realmente trascendentales, más allá de la discusión de 200, 300, 400 o 1.200 millones de dólares, que tiene un impacto porque no es pelo de cochino, en temas relevantes, importantísimos, como la minería ilegal? ¿Qué hacen los grupos como ustedes cuando la actividad ilegal se ha tomado este país? ¿Quién de ustedes va y les defiende a las comunidades, a los ríos y al entorno? Gracias. Segundo. Hasta ahí nomás, ahí está la pregunta. No me hago una lista de preguntas. Ya, la respuesta, doctor Carlos Larrea. Un minuto. Yo estaría de acuerdo con que hagamos lo posible para tener una alianza de todos los sectores sociales, incluyendo obviamente el Estado, para responder adecuadamente a la depredación ambiental, venga de donde venga. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que la minería en pequeña escala o la minería ilegal es un problema gravísimo en la Amazonía ecuatoriana, en la cuenca amazónica en general, por ejemplo, la extracción ilegal de oro, etcétera. Entonces, pero no es la única. Yo creo que tenemos que tener una visión de conjunto, porque si no logramos detener la deforestación, y eso es lo que nos dice clarísimamente la ciencia. 10 segundos. Simplemente la Amazonía puede colapsar por autodestrucción. Por consiguiente, necesitamos un esfuerzo enorme para salvar la Amazonía. Gracias, Natalia. Roca, tiene usted su pregunta final para cualquiera de los dos interlocutores con la mayor brevedad posible y ellos tienen que responder en un minuto. Fernando, perdón. Sí, la pregunta sería, lo que hemos visto de los argumentos por el no que nos están dando son plenamente monetarios. Han mencionado algo de los empleos y algo de una comunidad que es la que está oponiéndose al extractivismo. ¿Qué dicen ustedes ante todas las afectaciones sociales y ecosistémicas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? Gracias por la pregunta. Primero, no es estrictamente económico. Me estoy focalizando en el tema económico porque el país es pobre y queremos dar ejemplo a países como Noruega, Suecia, Costa Rica y demás que tienen una estructura de transición ecológica muy fuerte. Nosotros no, faltan décadas para llegar a ese punto. El tema de la presencia de las empresas ha generado muchísimo impacto puntualizado y local, porque no puedo negar que si hay una actividad petrolera hay un impacto. Bien manejado, controlado y dejando sarcasmos de lado, la industria funciona. Y la industria tiene un impacto positivísimo en la gente de las comunidades y en el entorno. Y lo digo y me reitero en ello. La ley para darme una licencia ambiental me exige cuidado de las comunidades, cuidado del entorno, y es una obligación que yo tengo en la ausencia de un Estado. 10 segundos. Y eso le permite, y hemos demostrado, cómo la actividad petrolera en el Yasuní viene dándose desde hace 30 años en 5 bloques. Creo que sus argumentos principales han quedado expuestos. Les agradezco sobremanera por eso, a ustedes y a ustedes por continuar conectados allí para escuchar el fin de este debate, que concluye con una intervención de un minuto en el mismo orden de esta última ronda de intervenciones, de lo que ellos tengan a bien tratar, ya sea reiterar lo dicho o incluir elementos nuevos. Un minuto. Esta sí, intervención final. Jeremy, comenzamos con usted. Adelante. Muchas gracias. Principalmente esto va para los jóvenes que me están escuchando en este momento. Yo creo que hay 5 motivos por los cuales hay que decirle no a esta consulta popular. 1, porque es una consulta atemporal completamente. Se nos está consultando por algo que ya sucedió, por un daño que ya fue hecho. 2, porque el daño ambiental no solo que es ínfimo, sino que ya fue realizado y decirle que si esta consulta no nos va a recuperar esas 100 hectáreas perdidas, no va a pasar. Y de allí 3, por la gente que vive en esas comunidades que está de acuerdo con preservar sus empleos, sus 48.000 empleos, por defender la dolarización, por los 1.200 millones que vamos a perder a la balanza de pagos, y por último, por el presupuesto general del Estado que se tiene que destinar ahora para el fenómeno del Niño, y que si perdemos el Yasuní va a ser muy preocupante. Doctor Carlos Larrea, un minuto para su intervención final. Yo pienso que mi voto por el sí tiene que ver en realidad de nuevo con la necesidad de que las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, tengan un país vivible en el futuro. Los impactos del cambio climático han sido estimados de tal manera
que si seguimos extrayendo petróleo en la forma que lo estamos haciendo y si seguimos deforestando la Amazonía como lo estamos haciendo, el 90% de la superficie del planeta se torna inhabitable para la especie humana en aproximadamente 100 años. De tal manera que nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder sobrevivir. El tema de la necesidad de introducir un cambio radical, tanto en la deforestación como respecto a los combustibles fósiles, es una necesidad esencial para la sobrevivencia de nuestra especie y de nuestra civilización. Gracias, doctor Larrea. Ingeniero Benalcázar, su minuto final. Gracias. Yo voto por el no por algo muy sencillo. Nosotros, para el presupuesto general del Estado, requerimos dólares, no requerimos ideas, sueños y promesas. Y por otro lado, creo que el Ecuador, al ser un país pobre, rico en recursos naturales no renovables, tiene que utilizarlos, tiene que ejecutarlos de una manera responsable y no ponerle al Ecuador adelante como un modelo en torno a un tema de cambio climático, de cuidado de la biodiversidad y demás, y omitiendo 1.200 millones de dólares para los próximos 20 años que tienen un impacto en vivienda, educación, alimentación en el presupuesto general de un país. Mil gracias. Su minuto para la intervención final, Natalia Roca. Sí, yo solamente quisiera aclarar por qué dije que el extractivismo es racista, porque si es que el día de hoy o mañana encontraran petróleo aquí abajo de San Borondón o en Cupayá o en los barrios, digamos, residenciales, todos diríamos que no a la explotación porque es nuestra casa, es nuestro territorio. Entonces no seamos atrevidos en decir que como ecuatorianos nos pertenece ese petróleo cuando jamás hemos hecho absolutamente nada por los dueños y custodios de esos territorios. Los jóvenes están por el sí, la mayoría, y les agradezco muchísimo porque ellos son ecologistas integrales. Ellos saben que sin la tierra no pueden sobrevivir. Necesitamos una transición, no podemos reducir el debate a, ay, todos usamos zapatos, todos vamos en avión, todos usamos carro. Por supuesto que sí, pero justamente la transición tiene que ser transversal, paulatina, progresiva e interseccional. Gracias. Enormemente agradecido con ustedes, especialmente a quienes vinieron desde Quito para este debate y con ustedes que nos han seguido hasta esta hora. Está de más que yo haga el comentario, balance, resumen o conclusión habitual al final del programa y que emita mi opinión. Ustedes la conocen. Fórmense ahora ustedes la suya en función de lo que han dicho aquí 4 extraordinarios y divergentes expositores sobre un tema crucial para este país. No será el último debate seguramente. Es el 4º programa sobre el Yasuní y el primero en ese formato. Que tengan buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Claro, conecta más rincones del Ecuador para acompañarte con la mejor tecnología. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam.